Pensando un país, de las ideas al diálogo, presenta La tajada del pastel. El pastel económico de México no es tan grande como quisiéramos, ni sus rebanadas se reparten de manera equitativa. ¿Cómo lograr que estas tajadas se distribuyan mejor? ¿Y cuál de ellas te toca a ti? Bienvenidos a la segunda temporada de La tajada del pastel. Soy el economista Luis de la Calle y me acompañan Marina Gómez Robledo Y yo, Rodrigo Hernández Gallegos. Quédate con nosotros para que sepas cómo se reparte el pastel económico. Escúchanos en tu plataforma favorita y síguenos para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Califica y recomienda este podcast para que todos se lleven una buena tajada. Buen provecho. Uno de los grandes retos a los que se enfrenta el país tiene que ver con la movilidad social, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. México sigue siendo un país desigual y con grandes retos para aumentar las oportunidades de forma equitativa y así mejorar la movilidad social. Para lograrlo, no hay un único camino y por eso queremos preguntarle a Luis de la Calle cuál es la ruta más certera para conseguirlo. Hola Marina, Luis, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Rodrigo? Marina, gusto saludarlos. Muy contenta de esta nueva temporada. Sí, va a ser una gran temporada, sin duda alguna. Luis, en esta temporada vamos a hablar mucho de movilidad social y empecemos con la pregunta más básica. ¿Qué es la movilidad social? La movilidad social generalmente se concibe como el desplazamiento de un nivel socioeconómico a otro, hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entonces, una sociedad en la que los individuos tienen posibilidades para trasladarse de un nivel socioeconómico a otro. Eso es lo que se interpreta generalmente como movilidad social. No es la única forma de movilidad, ¿no? Hay movilidad, por ejemplo, entre sectores, hay movilidades también entre regiones, y la movilidad es un elemento central del crecimiento económico y también tiene que ser interpretada de esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? El crecimiento económico básicamente tiene tres fuentes. O sea, una es que le eches más ganas, o sea, más esfuerzo, más trabajadores o trabajadores trabajando más tiempo. El segundo es que acumules capital. Por ejemplo, el modelo económico de los países con economías centralizadas, tipo la Unión Soviética y otros, estaban basados en la acumulación de capital. O sea, al acumular capital, pues eventualmente puedes crecer más. Estas dos primeras maneras, la acumulación de trabajo o capital, son bastante ineficientes como fuentes de crecimiento. Son posibles si tienen límites, tienen rendimientos decrecientes. Pero hay otra que es la más atractiva, que está basada en el cambio tecnológico. O sea, con el mismo esfuerzo hacer más cosas, hacerlas mejor. Y la mejor manera de tener el cambio tecnológico es a través de la movilidad social. ¿Por qué? Porque si tú estás trabajando en una actividad que tiene una capacidad productiva X, ¿no? Tú tienes una profesión, un oficio y haces algo, y te cambias a hacer lo mismo, pero con otra tecnología, con otras herramientas, ¿no? Para otros mercados, con otros insumos. O te cambias de profesión, o te mudas de ciudad, o te mudas de sistema educativo. Esa movilidad te permite que con el mismo esfuerzo produzcas mucho más. Y entonces, aunque no haya cambio tecnológico, aunque no haya ningún conocimiento nuevo en la economía mexicana, el solo hecho de que haya mexicanos que se muden de una actividad a otra, inmediatamente eleva la productividad promedio y te permite crecer más. Cuando Deng Xiaoping inició la gran revolución económica china en 1989, el primer impulso del crecimiento en la economía china fue el traslado de gente que estaba trabajando en el campo, en el sector rural, con productividad relativamente baja o muy baja, a la manufactura de baja productividad, muy intensiva en mano de obra, ¿no? Poner cierres para pantalones y empezar a hacer playeras, etcétera, cosas relativamente sencillas, pero que implicaban un incremento en la productividad tremenda en términos relativos con lo que estaban haciendo antes, y tasas de crecimiento muy elevadas que permitieron a China su transformación en los últimos 40 años. Después tuvieron que evolucionar a cosas mucho más sofisticadas, ¿no? Pero el punto es que tú, sin descubrir nada, solamente reasignando recursos de un sector a otro, de una región a otra, de una tecnología que ya conoces a otra que también ya conoces, a través de la movilidad, te permite crecer. La estabilidad macroeconómica es un componente importante solamente porque necesitas estabilidad para poder moverte. Cuando no hay estabilidad,
cuesta mucho trabajo moverse. Entonces, una pregunta que tiene que hacerse uno, ¿qué condiciones se requieren en un país para tener movilidad? Y no solamente la movilidad como justicia social, que lo es, ¿no? Sino también movilidad como una palanca para crecer. Y en ese sentido, Luis, ¿cómo estamos en México en términos de movilidad social? Relativamente mal, ¿no? O sea, México, en términos relativos contra otros países, es un país con poca movilidad, pero creciente. O sea, ha habido mejoras en el último siglo y medio, digamos, en términos de movilidad social en México, pero todavía de una manera muy insuficiente. ¿Y qué condiciones se deberían dar para dar pasos más agigantados? Bueno, lo más importante es el Estado de Derecho. Si tú tienes una milpa en la Sierra de Chiapas de 2 hectáreas, esa milpa es una trampa de pobreza. Produces en esa milpa a lo mejor 2 toneladas de maíz al año por hectárea. Son 2 hectáreas por 2 toneladas hasta 4 toneladas. La tonelada de maíz se vende más o menos a 5,000 pesos. O sea, te da un ingreso anual de 20,000 pesos producir en esa milpa. Bueno, eso obviamente, si solamente te dedicas a eso, estás condenado a tener un nivel paupérrimo de ingresos. La pregunta es ¿por qué te quedas? Y la respuesta es porque si ese agricultor abandona su predio, probablemente alguien se lo va a apropiar. El presidente municipal, su vecino, su suegro, etcétera, ¿no? Hay muchos candidatos. Entonces, ¿qué hace? Se queda para cuidarlo, y al quedarse para cuidarlo queda atrapado en una trampa de pobreza. ¿Qué se requeriría para que eso no sucediera? El respeto a los derechos de propiedad. O sea, que pudiera él dejar su milpa, irse a trabajar a la Ciudad de México, tener un ingreso mucho mayor y regresar y con una tecnología distinta producir otro tipo de productos con más alta productividad, que con 2 hectáreas le pudiera crecer más, o comprar otras 2 hectáreas, tener ya no 2 sino 4 y tener una producción quizá más atractiva. Entonces, digamos, la ausencia de Estado de Derecho te hace muy difícil que haya movilidad social porque crea trampas de pobreza de las que no puedes salir, te cuesta mucho trabajo salir. Entonces, esa es una. La segunda es que en México es muy difícil todavía el traslado de los servicios sociales. Una de las quejas que tienen, por ejemplo, los jornaleros agrícolas. El jornalero agrícola va siguiendo las temporadas. Por ejemplo, el jitomate se va cosechando con respecto a la temperatura. Y entre más al norte, pues la temperatura llega un poco más después en la primavera, etcétera. Entonces van emigrando desde Jalisco, van subiendo hasta Sonora, ¿no? Poco a poco. Y el problema que tienen es que muchos de ellos tienen niños y a los niños les cuesta mucho trabajo tener acceso a la educación básica. En esta migración jornalera. Luis, este tema también tiene una dimensión política muy importante. ¿Qué va primero? ¿Van primero los pobres? ¿Va primero el Estado de Derecho? ¿Van de la mano? Las principales víctimas de la ausencia de Estado de Derecho es la población pobre, porque es la población que tiene menos acceso a protección de sus bienes y la que sufre más la ausencia de bienes públicos y por lo tanto la que va a tener más dificultades a que sus inversiones, que son pocas, tengan rendimientos positivos y la que está más propicia a quedarse atrapada en trampas de pobreza. Entonces, en la medida que tú no tengas Estado de Derecho, estás atentando contra la movilidad de la pobreza. Un gobierno, digamos, visionario, estaría a favor de los pobres pero en contra de la pobreza. Y la manera de estar en contra de la pobreza es a través de la promoción de la movilidad, porque la movilidad es la que te permite en el fondo crecer. ¿Hay algo a nivel individual que podamos hacer para propiciar la movilidad social? Hay mucho, por supuesto, ¿no? O sea, uno es la propia inversión que hace uno de su propio capital humano para poder promover tu movilidad y a través de esa promoción de movilidad poner un ejemplo, hacer bien las cosas, etcétera, ¿no? Otra es crear actividad económica, sin duda. Otra es, si tienes una vocación educativa, ser maestro, ¿no? Transmitir la posibilidad de crear movilidad social. Y, por supuesto, la participación política. Si te gusta la política, puedes meterte a la política y verlo como una palanca para lograr construir un país mejor. Y si no, pues obviamente opinar, votar, participar, ser activos. Entonces sí, la responsabilidad de crear un país moderno es de todos. Esta idea en México que tenemos de que el día que tengamos un buen presidente, México será un país próspero, es completamente falsa, ¿no?
Pobre de esa persona si el país dependiera de él y la movilidad de esa persona o de ella, y pobre México si para progresar dependiéramos solamente de una persona. Muchas veces se utiliza, hablando de movilidad social, la analogía de un edificio, que se divide en 10 pisos, cada uno representando los 10 deciles. ¿Cuál es el elevador o cuáles son los elevadores de movilidad social más eficientes a los que tenemos acceso los mexicanos? Para subir del piso 1 al piso 10, por ejemplo. Bueno, el más eficiente es la migración, históricamente, ¿no? En México y en el mundo. O sea, las personas que logran cambiar el entorno en el que viven, generalmente acaban cambiando de piso. Luis, ¿con esto te refieres a migración interna o migración al exterior? Ambas son muy importantes. Y la interna en México ha sido muy grande en los últimos años y es un factor importante de progreso y de cambio, sin duda. Ahora, aquí lo interesante es que la migración como un acto voluntario, ¿no? O sea, el derecho a emigrar, pero también el derecho a no emigrar. Y para que se cumpla el derecho de no emigrar, que eso le gusta mucho al presidente López Obrador, necesitas crear las condiciones adecuadas para que la no emigración sea una alternativa atractiva. Hay algunos sociólogos del crimen organizado que argumentan que el verdadero poder del narcotráfico es que es uno de los elevadores más potentes de movilidad social que te pueden llevar del decil 1 al decil 10. ¿Qué opinas al respecto? Sí, efectivamente, es el acceso a la creación de riqueza, a la generación de valor en un mercado ilegal que te puede dar beneficios inmediatos. Efectivamente, en algunos casos puede tener esa visión. Entonces sí, es una verdad parcial que sí es cierta. Pero es una falla del Estado de Derecho. Bueno, podemos conversar sobre los mercados ilícitos, ¿no? Pero la participación de los mercados ilícitos en mercados ilícitos puede tener beneficios personales, pero desde el punto de vista social, desde el punto de vista nacional, la prevalencia de mercados ilícitos se convierte en un obstáculo para que tengas un país en el fondo más próspero. Pero bueno, estarían subiendo en un elevador muy riesgoso, que eventualmente pueden caer y se les acorta la vida, pues. Bueno, lo hemos platicado varias veces, la combinación riesgo-retorno, ¿no? O sea, el retorno a lo mejor es muy alto, pero el riesgo también, y eso es un disuasivo, efectivamente, para ese tipo de actividades. El disuasivo más importante, sin embargo, es que desde el punto de vista social y desde el punto de vista de las posibilidades de desarrollo, la presencia de actividades ilícitas son un obstáculo importante para crecer. Oye, Luis, en una de tus primeras preguntas hablabas de la importancia de la tecnología como uno de los factores principales para la movilidad social. Pero muchas veces se cree que justo cuando entra tecnología nueva, se acortan trabajos, se quitan trabajos y la gente cae en más pobreza. Entonces, esta es una idea errónea. Es una idea muy prevalente, pero efectivamente es una idea errónea, ¿no? Si tuvieras las operadoras telefónicas, antes eran necesarias para hacer lo que se llamaban los cambios en los switches, ¿no? Es un gran tablero donde sacabas un cable de un lado y lo metías al otro para hacer las conexiones. Dado el acceso que tenemos hoy en día al Internet, para que todo el intercambio digital que se da hoy en día pudiera suceder, necesitarías que toda la humanidad fuera operadora telefónica. Entonces uno pudiera pensar, oye, si se hubieran quedado haciendo con operadoras telefónicas, pues tendrías un chorro de empleo. Sí, el único problema es que no tendrías a nadie utilizando las redes sociales, porque todo el mundo estaríamos haciendo cambios de los switches. Sí, eso es una idea muy prevalente, pero es una idea falsa. La experiencia mundial histórica es que a mayor cambio tecnológico, la gente acaba trabajando más y no menos, desgraciadamente. Pero Luis, también muchas veces con estos grandes cambios tecnológicos hay personas que ganan muy rápido y otras personas que por barreras de entrada, como lo hablamos también en la primera temporada, no tienen las herramientas por aprovechar este nuevo cambio tecnológico. ¿Cómo podemos cambiar esa situación? Sí, la movilidad y el cambio tiene un costo, ¿no? Hay que recordar que cuando tú quieres que una economía sea más próspera y te asignas recursos de un sector a otro, y eso implica obviamente movilidad social y movilidad del uso del trabajo y el capital. Como tienes costos de transacción, hay fricciones en la economía. Eso crea en el corto plazo desempleo, puede crear también perdedores. Cuando haces tú la suma, la ganancia total de la sociedad es más grande, pero sí puede haber
personas, sectores, que sufran de estas consecuencias. Entonces, ¿cuál es la solución de ese dilema? Si te quedas tú estático, acabamos todos perdiendo más en el tiempo. Si estás en una economía dinámica donde hay ganadores y perdedores en el corto plazo, bueno, algunos ganan, otros pierden. Entonces, ¿cómo haces para compensar a los perdedores de tal suerte que todo el mundo se pueda beneficiar de las nuevas tecnologías, del nuevo valor que se crea? La clave es a través de mayor movilidad, no menor movilidad, porque es la mayor movilidad la que va a permitir que estas personas que sufrieron en el corto plazo encuentren alternativas. Uno de los misterios más profundos de la economía es un concepto que se llama la ventaja comparativa. La ventaja comparativa quiere decir que cada uno tenemos algo para lo que somos buenos, en términos relativos, y que el descubrimiento de eso te permite alcanzar estadios superiores de desarrollo, la excelencia, digamos, ¿no?, en lo que tú haces. Y todo mundo tiene una ventaja comparativa, o varias. La cosa es descubrirlas. Entonces, el proceso de descubrimiento de las ventajas comparativas es el desarrollo, pero el descubrimiento de las ventajas comparativas implica la movilidad, porque sin movilidad no puedes tratar las distintas cosas que uno podría hacer. Entonces, cuando viene, digamos, un cambio disruptivo que produce desempleo en el corto plazo y perdedores, esos perdedores, entre comillas, van a encontrar una nueva vocación en la medida en la que haya suficiente movilidad y haya suficiente acceso a activos que les permitan encontrarla con más facilidad. Educación, reeducación, herramientas tecnológicas, acceso a insumos, migración, la posibilidad de rentar un departamento en otra ciudad porque te están ofreciendo trabajo allá o el mercado laboral está más activo en una ciudad distinta a la tuya, etcétera. Entonces, el trabajo de la sociedad, de una sociedad moderna, es crear las condiciones que permitan precisamente esta movilidad. Luis, entonces, una mancuerna de la movilidad social es la inversión. Invertir en educación, invertir en capacitación para aprender la nueva tecnología, invertir en salud. También la inversión en el mercado. Ya hablaremos en otros capítulos de inversión más a fondo, pero para entender esta mancuerna entre movilidad social e inversión. Muy importante, o sea, si la inversión sin inversión no vas a tener crecimiento, obviamente. La inversión es la que te permite también descubrir las nuevas tecnologías. Y la inversión en la movilidad también es una inversión que debe ser atractiva para promoverla y para apalancarse en ella. Se puede uno imaginar, y quizás lo platiquemos en alguna ocasión, la movilidad entre la informalidad y la formalidad. Esa movilidad la vas a solucionar en el fondo cuando un empresario como ustedes vea en la construcción de ese puente entre la informalidad y la formalidad, que es movilidad, un negocio. Luis, ¿cuál es el papel del Estado en todo esto? Porque hablábamos que era importante hacer valer el Estado de Derecho, construir una sociedad donde las reglas sean claras, pero parece ser que la variable tecnológica y la velocidad a la que estamos experimentando los cambios está creando muchos perdedores muy rápidos, con consecuencias políticas importantes en todo el mundo. ¿Cómo el Estado puede hacer para estar a la altura de esos retos? ¿Cuáles son las reacciones que debe tener al corto plazo? El Estado tiene una responsabilidad tremenda en eso, tremenda, pero es una responsabilidad compartida, no solamente del Estado, sino también de la sociedad. Y la sociedad tenemos que exigirle al Estado que cumpla con sus funciones, ¿no? El Estado tiene que aportar las herramientas que permitan y potencien esta movilidad. La primera de ellas es el Estado de Derecho, por supuesto. La segunda de ellas es la educación. Sin educación es muy difícil tener movilidad. Y la educación, no solamente la educación primaria, secundaria, preparatoria, etcétera, ¿no?, sino la educación continua. El acceso a bibliotecas, a centros de conocimiento, la disponibilidad de museos, la cultura. México es un país de tremenda riqueza cultural, ¿no? Entre más difundamos la cultura mexicana, generas mucho más movilidad, mucho más orgullo, mucho más cosas que son muy positivas. Y esas actividades le competen mucho al Estado. También el Estado tiene una obligación importante de promover el cambio tecnológico. Invertir en la formación de ingenieros, invertir en la formación de personal para la atención médica, para el desarrollo de la biología molecular, para el desarrollo de la nanotecnología, la inteligencia artificial, etc. Y sobre todo, el Estado también debe promover las vías de comunicación y transporte, o sea, tanto telecomunicaciones como transporte,
para que la gente pueda tener movilidad, ya sea movilidad de ellas mismas o movilidad de las ideas a través de las telecomunicaciones o movilidad de las mercancías a través de los sistemas de transporte. Entonces, si tú quisieras ayudar a la Sierra de Guerrero, realmente quisiéramos ayudar a la Sierra de Guerrero, el gobierno mexicano ha mandado desde hace 70 años al ejército a estar permanentemente acampado en la Sierra de Guerrero, con resultados desde mi punto de vista bastante magros. Si ese dinero lo hubiéramos invertido en la construcción de carreteras, de telecomunicaciones en la Sierra de Guerrero, hoy la Sierra de Guerrero sería mucho menos pobre de lo que es hoy en día. Luis, decías que estamos mal, pero que estamos mejor que antes. ¿Por qué? ¿Cómo estábamos antes? ¿El país? Sí, el país. ¿En términos México. de movilidad? En términos de movilidad. Bueno, en México hace 100 años el 90% de la gente era pobre. Y hoy en día pues hay varias formas de medir la pobreza, pero si tú haces caso a la medición del Coneval, que es quizá la más sólida, es una definición estricta, más o menos el 55% de los mexicanos son no pobres. Una de las consecuencias del cambio tecnológico sin duda ha sido la descentralización de la comunicación y de la interacción humana. Hoy experimentamos interacción humana a una escala sin precedentes en redes sociales. Y uno de las demandas más fuertes en el ecosistema digital tiene que ver con movilidad social y probablemente jugó un papel importante en la victoria del presidente López Obrador. Con vistas al final de sexenio, ¿cómo ves tú este cierre del periodo del presidente López Obrador en este aspecto? Bueno, vamos a juzgar al presidente López Obrador creo que cuando salga. En México muchas veces cometemos el error de pasar juicios sumarios sobre los presidentes antes de que terminen y luego tenemos una visión un poco distinta. Ya veremos qué contribuciones ha hecho el presidente en términos de poner el foco en la movilidad social. Yo no diría que en la movilidad social. El presidente ha puesto el foco en los pobres y eso es una cosa positiva, pero la clave es poner la atención en la superación de la pobreza. Y allí creo que los esfuerzos han sido insuficientes. ¿Cómo puede, parece ser que uno de los grandes retos de un gobierno moderno es ir a la par de estas exigencias que se generan con mucha velocidad en redes sociales? Y esta demanda de movilidad social continuará, por lo que hemos estado platicando. ¿Cuáles son acciones en corto plazo que podría hacer un gobierno? Las redes sociales son un importante catalizador de la movilidad social, ¿no? Porque en la medida que tú tienes acceso a todo, Internet para todos, digamos, ¿no? Muchas de las barreras que enfrentaría una persona para subirse al elevador de la movilidad social quedan eliminadas. Sobre todo las barreras del conocimiento, saber qué está pasando en otros lados, ver que hay otras técnicas. Si tú quieres utilizar la producción de mermeladas para promover tu propia movilidad social, pues en Internet puedes encontrar la mejor receta, la mejor técnica para hacer la mermelada, el empaquetado correcto, puedes comprar los insumos necesarios y quizá puedas también vender esa mermelada. Y la movilidad de esa mermelada que se acaba vendiendo en un ámbito distinto al tuyo te va a permitir subir al elevador y cambiar de piso. Entonces sí, el acceso al mundo digital es un componente muy importante para la movilidad social y por eso México tiene que ser una apuesta muy importante en el mundo de la difusión tecnológica, para utilizar la difusión tecnológica no como un impedimento. Si vemos la difusión tecnológica como un impedimento a la movilidad social, creo que estamos haciendo un diagnóstico equivocado. Es precisamente al revés. Y para utilizar el mundo tecnológico no necesitas ser un programador experto. Necesitas programadores para que la economía funcione en el ámbito digital, pero la mayoría de los mexicanos vamos a tener mucho mayor facilidad de utilizar los conocimientos en el ámbito digital que si todos tuviéramos que ir a una biblioteca y buscar a través de los catálogos los libros y dentro de los libros la solución para hacer la mermelada. En Internet lo vas a encontrar con mucho mayor facilidad a pesar de que tengas mucho menos conocimientos. Muchas veces se asocian los conceptos de movilidad social con igualdad. ¿Cuál es la relación entre estos dos? Tradicionalmente la izquierda ha insistido que lo que se requiere es igualdad de resultados. A eso la derecha le ha respondido desde hace muchas décadas, que lo que se requiere son igualdad de oportunidades. Ambas son importantes, sin duda. Pero lo que define a una economía moderna justa, donde tengas potencial movilidad importante, es aquella en la que hay igualdad en el respeto. Porque
al tratar a los ciudadanos de la misma manera, independientemente de en qué piso vivan, eso es lo que te crea las posibilidades de subirse al elevador sin tenerle miedo a hacerlo y apretar el botón de un piso al que no perteneces. Entonces, la igualdad en el respeto es el fundamento del Estado de Derecho, es el pilar de la democracia y es la piedra de toque de la movilidad que te lleva al éxito económico. Hablábamos de la responsabilidad individual en este papel de la movilidad social y también de su mancuerna con las inversiones. ¿Cómo podemos hacer para que las inversiones se democraticen y perdamos, la gente común y corriente, miedo a invertir? Bueno, lo primero es tener tienes que ser un poco optimista. Si tú tienes una visión pesimista de tu propio futuro o del futuro del país, no vas a invertir. Entonces, el desarrollo, el personal y el nacional dependen, en primer lugar, de un cierto nivel de optimismo. Es decir, voy a tener una probabilidad de éxito. Aunque tengas fracasos, en el fondo tú piensas que el éxito es posible. Entonces, si pensamos que el éxito no es posible, estamos condenados al fracaso. En segundo lugar, necesitas ciertos montos para poder invertir. Y reconocer que incluso la gente con menores recursos tiene ciertas posibilidades de inversión de su tiempo en su propia capacitación, tienen quizás ciertos activos que pudieran tratar de apalancar y también que tienen obviamente la capacidad de generar ideas y de asociarse con otras personas y tener intercambios con otros para poder empezar a crecer. Pero lo que se requiere es una sociedad solidaria donde todos invirtamos en el desarrollo de todos y que no descansemos hasta que estemos seguros de que las posibilidades de desarrollo se den para todos. O sea, que estamos todos metidos en el mismo barco y que la movilidad social no es solamente una fuente de problemas y un reto importante, sino es una fuente muy importante del crecimiento futuro porque, como hemos dicho varias veces el día de hoy, lo que importa mucho más es cambiarte de lo que estás haciendo, hacer algo que tenga mayor valor, pero ese cambio es obviamente un resultado de la movilidad. Pues con este gran episodio inauguramos nuestra segunda temporada, donde también abordaremos otros temas que nos preocupan mucho a nuestra generación. Rodrigo. Como serán, sin duda alguna, si vale la pena rentar, si no vale la pena rentar, si vale la pena invertir en inmuebles o invertir en el mercado, cuál es el impacto de la inversión en la economía micro y macro. Y sin duda una de las cosas que queremos transmitir y queremos invitar en esta segunda temporada es a la reflexión de todos los que nos escuchan, a qué podemos hacer si tenemos un extra, y siempre va a haber un extra. Si te interesa el futuro, si te interesa ahorrar, invertir, pensar en qué debes hacerlo, ven, conversa con nosotros en esta temporada de La Tajada del Pastel. Gracias por escuchar la segunda temporada de La Tajada del Pastel. Búscanos en tu plataforma de audio favorita o visítanos en pensandounpaís.com. Un espacio para analizar y reflexionar sobre lo bueno y lo malo que ocurre en la República Mexicana. Pero sobre todo, desde una perspectiva intergeneracional. Sigue, califica y comparte La Tajada del Pastel. Buen provecho. Este es un podcast de la colección Pensando un País, producido por Hook Audio.